Hola, buenas tardes, amigos del Grano de Mostaza. Hoy queremos presentaros el libro de nuestra amiga Marcela Rioseco, Método Alquimia, Mandalas de las Flores de Bach, los 12 curadores. Es un libro que hemos incorporado con mucho cariño en nuestra colección de terapias, porque realmente, como hemos comentado ya, la osadía de la autora, entre comillas, la osadía de unificar las flores de Bach con los mandalas, ¿no? Dos mundos, uno de la salud, otro de lo simbólico, tan importantes, y fusionando estas dos informaciones simbólicas, y crea este libro que de verdad es de un libro de sanación alternativo terapéutico. Y de alguna manera, bueno, tenemos aquí a la autora, Marcela, bienvenida, gracias. Muchas gracias. Ha venido desde Chile a España para presentar el libro. Y bueno, vamos a hacerle una serie de preguntas para que sepáis y sepamos nosotros también realmente cuál es el objetivo, el propósito de este libro y el potencial curativo sanador que tiene este método que ha inventado y está describiendo Marcela. Marcela, cuando tú quieras, nos cuentas un poquito. Bueno, como he ido comentando en las presentaciones, este libro es el resultado de un largo viaje, ¿no? De un viaje profundo, personal, en primer lugar, con las flores, en la primera etapa, y luego un viaje que se abre al mundo simbólico a través del mandala. Yo me formé muy jovencita en la terapia floral, cuando estaba en la universidad estudiando psicología. Por tanto, empecé a ejercer mi profesión de psicóloga clínica con la terapia floral. Y ahí se abre como el primer mundo que me muestra el potencial curativo de las flores, ¿no? Para la terapia. Luego, en ese camino que voy tomando mucha fuerza, porque además yo hago toda mi tesis de universidad en el mundo de la psicología transpersonal, o sea que empiezo a entender que la terapia floral, más que un remedio, es un, digamos, un medio de sanación de la naturaleza muy potente para la conciencia y para las emociones humanas. Entonces me pongo a investigar y voy encontrándome con que las flores, más allá de lo que comúnmente se entiende en la terapia floral, son cualidades divinas de la naturaleza. O sea que profundizo en la visión de Bach, de Eduard Bach, porque además empiezo a enseñar, empiezo a formar terapeutas florales ya hace más de 10 años, y bueno, tengo que entonces empezar a sintetizar o a encontrar las tradiciones espirituales desde la psicología transpersonal, el entendimiento de la conciencia, de los planos, de las dimensiones, ¿no? de las emociones, del cuerpo, de la energía, y empieza todo esto a darme a mí un entendimiento de qué son las flores. Esa fue la primera etapa de mi investigación, como en la terapia y formando personas. Luego me surge la inquietud de crear un método para enseñar las flores de una manera distinta. Así es como se gesta en mí esta idea de crear mandalas de las flores de Bach, ¿no? Porque mi línea de trabajo, bueno, yo soy psicodramatista, entonces yo trabajo desde el cuerpo, trabajo desde la emoción. Siempre que hago talleres o enseño o terapia, lo hago desde la vivencia. Entonces me quedaba un poco corto, ¿no? La parte teórica me quedaba como estrecha para que las personas que estaban aprendiendo terapia floral comprendieran el potencial y la profundidad de las flores, ¿sí? Que, insisto, no es un remedio, sino que son facilitadoras de la evolución espiritual del ser humano. Porque desde la mirada de Bach, las flores te conectan con tu alma. Eso es lo que dice Bach. Entonces primero me volví una defensora de que los terapeutas florales comprendieran qué son las flores en el contexto de la filosofía de Bach, ¿no? Más allá de aliviarme la rabia, la pena, el miedo, la angustia, ¿cómo es que las flores producen ese efecto en las personas? Siempre a través de la experiencia de la emoción, ¿no? Siempre, sí. La emoción desde Bach es el lenguaje del alma. O sea que más que algo negativo en sí, es la señal que me va a decir que algo está pasando, que me está produciendo una insatisfacción y es algo que entonces necesito transformar. Y las flores, por tanto, transforman esa emoción en un estado, digamos, positivo, dice Bach, que es el que te da la flor. Porque iría sobre la causa que produce esa emoción, no sobre la emoción en sí. O sea, no sería un tratamiento sintomático, sino sobre la causa, ¿no? Exacto. Igualmente con los síntomas físicos o las enfermedades. O sea, Bach dice que no existe ninguna enfermedad, ningún síntoma que tenga un origen material, es decir, que tenga un origen físico. Claro. Él es radical. Claro. Todo viene del mundo mental, emocional o espiritual.
Y tú empiezas a ver la transformación y la sanación de las personas con, digamos, patologías que a veces la psicología dura las trata de manera, bueno, medicamento y todo esto. Empiezas a ver que no existen tales depresiones, que no existen muchas veces tales, qué sé yo, diagnósticos duros, ¿no? Patologías que empiezan a tener una transformación. Y lo que empieza a pasar con las flores, en primer lugar, es que las personas, además de aliviarse, se empiezan a conectar con una dimensión más existencial. Se empiezan a hacer otro tipo de preguntas y entonces quieren saber quiénes son y por qué están aquí y cuál es el sentido de su vida. Entonces las flores empiezan a abrir el plano espiritual. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, esa fue mi primera, como, ¡wow! Claro. Las flores son... Y bueno, como te decía, me surgió esta idea. Y con dos colegas chilenas artistas visuales iniciamos la tarea de crear los mandalas de los 12 curadores de Bach, que son las 12 tipologías del sistema de Bach, ¿vale? Son los 12 tipos de personalidad. Y lo hicimos como de manera muy intuitiva, con una estructura, trabajamos con el mandala, nos tomó 2 años las pinturas y los dibujos, y cuando empezamos a usarlos, ahí fue como, ¿qué es esto, no? O sea, cómo estos símbolos pueden generar efectos más intensos. Yo ya llevaba más de 10 años trabajando con las flores. ¿Cómo pueden generar estos efectos donde las personas los miran, los tocan, los pintan, los meditan? Empieza a mover una dimensión muy profunda también. Entonces ahí yo me sumerjo en Jung. Segundo paso. Sí, ha sido casi, bueno, van desde 18 años de las flores, 10 años de este trabajo. Y ahí entonces, para poder entender cómo actuaban estos mandalas, me pongo a estudiar a Jung. Y ahí, bueno, es otro viaje. Se abre otro mundo. Claro, porque yo conocí al Jung más psicoanalista, ¿no? El Jung que era un referente de la psicología y un gran pensador del siglo XX que me encantaba, pero me encuentro con que para él el mandala es el símbolo del alma. En la última etapa de su vida, ¿no? Tiene un despertar espiritual muy profundo, y el libro rojo y toda esta información. Y astrología también, que se descubrió, lo tenía como escondido en su casa, ¿no? Claro. ¿No? Se descubrió que tenía ahí toda su parte esotérica, digámoslo así. Como escondida, ¿no? Bueno, todavía esto es un tema que imagínate en esa época. Sí. Entonces ahí me pongo a leer a Jung y a entender el tema del simbolismo, del arquetipo, de la estructura del mandala como un símbolo que nos conecta con nuestro self, el sí mismo, y empiezo a digo, wow, o sea que haber puesto la información de la flor, ¿no? Su estructura, porque así fue como diseñamos estos mandalas, con la estructura de la planta, dentro del mandala potencia 2 símbolos de la naturaleza, ¿no? Junta las flores que ya hacen un trabajo de conexión interior con el mandala que por sí mismo también hace ese trabajo. Y se crean 12 símbolos curativos con una potencia que a mí me sorprende día a día. Día a día, que llevo aquí 3 semanas haciendo presentaciones y cursos y talleres, y en cada taller es como, wow. O sea, esto funciona de una manera muy potente.